Buenas tardes, docente Cuentas Montenegro, Marco Antonio. Aquí presente el grupo número 3 del curso de Estadística Inferencial, sección 17388, integrado por los alumnos Casa Mamani Andrés, Cruz Jiménez Donald, Dioses González Rubén, Flores Sánchez Fabiola, García Durán Matías, García Ronceros Karen y mi persona Charca Retamoso Diego. Aquí abordamos en este proyecto el tema análisis del impacto académico del uso de los medios de transporte en los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Perú. El transporte es un aspecto crucial en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios, influyendo directamente su rendimiento académico, bienestar y calidad de vida. Las decisiones sobre el medio de transporte, ya sea público, privado o no motorizado, no solo afectan el tiempo y el costo de desplazamiento, sino también la satisfacción y la percepción de la seguridad del usuario. En un contexto donde la universidad expande su alcance geográfico y la movilidad sostenible se vuelve una prioridad, es imperativo entender cómo estas variables impactan la experiencia educativa. Este informe analiza, desde una perspectiva estadística, las relaciones entre las opciones de transporte y el impacto académico en los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, a través de técnicas estadísticas, descriptivas e inferenciales. Se busca proporcionar una base sólida para mejorar la planificación de movilidad y las políticas educativas. El uso de medios de transporte es un aspecto crucial en la vida cotidiana de los estudiantes universitarios, influyendo directamente en su rendimiento académico, bienestar y calidad de vida. Los diversos medios de transporte como el taxi, mototaxi y transporte público o caminar tienen implicaciones tanto a nivel económico como al tiempo y la accesibilidad. En un contexto en el que las universidades se expanden geográficamente y las distancias entre los hogares y los centros educativos se aumentan, es esencial analizar cómo las decisiones de transporte afectan la rutina diaria de los estudiantes. En antecedentes, el uso de los medios de transporte es un aspecto crucial en la rutina diaria de los estudiantes universitarios. Factores como la distancia entre el hogar y la universidad, el tiempo de desplazamiento, los costos asociados, la seguridad, son determinantes en la elección del medio de transporte. En ese contexto, los estudiantes de la Universidad UTP enfrentan diversos desafíos relacionados con la movilidad, los cuales pueden afectar su rendimiento académico y bienestar general. Este trabajo busca analizar estas variables mediante herramientas estadísticas, contribuyendo a la comprensión de las necesidades de movilidad de la comunidad estudiantil. En el problema actual, nos planteamos la pregunta, ¿cómo impacta el uso de diferentes medios de transporte en el rendimiento académico, la calidad de vida y la satisfacción general de los estudiantes universitarios? En ello parte la justificación. Realizar un análisis sobre el impacto del uso de los medios de transporte en los estudiantes universitarios es fundamental para comprender los retos que enfrentan en su vida académica diaria. Estos retos no solo influyen en el tiempo disponible para el estudio o descanso, sino también en la percepción de bienestar y niveles de estrés. Además, considerando el creciente enfoque en la sostenibilidad, este estudio evalúa los medios de transporte desde una perspectiva ambiental. Los resultados pueden servir como base para desarrollar nuevas políticas que mejoren la movilidad estudiantil, reduzcan el impacto ambiental, optimicen los recursos dedicados al transporte en las universidades. De ahí parte también el objetivo general, analizar el impacto del uso de diferentes medios de transporte en la experiencia académica, el rendimiento y la calidad de vida de los estudiantes, en el que podemos extraer los objetivos específicos, que son evaluar la relación entre el tiempo de desplazamiento y el rendimiento académico de los estudiantes, identificar los factores determinantes en la elección del medio de transporte por parte de los estudiantes universitarios, analizar el impacto del costo de transporte en la economía personal de los estudiantes y examinar cómo la satisfacción con el medio de transporte utilizado influye en la percepción de bienestar y la calidad de vida. A continuación, prosigue mi compañero Andrés. Continuando con la exposición, voy a proceder a explicar algunos aspectos y conceptos básicos de estadística que fueron implementados en nuestro informe. Punto número uno, la población. Este es el conjunto total de individuos que comparten la misma característica de interés para nuestra investigación. Como conjunto total, hemos usado a los estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú, UTP. Punto número dos, muestra. Ese es el conjunto representativo de la población. ¿Qué quiere decir? Que dentro de la población hemos seleccionado una cantidad para realizar el análisis de nuestro estudio. Dentro de esta hemos encuestado a 384 estudiantes, las cuales nos van a garantizar resultados confiables en relación a los tipos de transporte que utiliza cada uno en su día a día. La unidad de análisis es el elemento individual del cual se estudia. En este caso vendría a ser cada alumno encuestado de la universidad. Las variables son los aspectos observados como el tiempo de desplazamiento, el costo, el tipo de transporte y el nivel de satisfacción. Por último, tenemos los parámetros estadísticos, que son las herramientas como la media, la proporción, la desviación estándar, que nos van a ayudar y van a ser utilizadas para describir datos y fundamentar nuestras decisiones en nuestro estudio. Luego tenemos las variables y tipos de variables. Acá tenemos un cuadro en el cual vemos que las variables van a ser las respuestas a cada pregunta realizada a cada estudiante de la UTP. Y luego tenemos los tipos de variables. Como vemos, tenemos dos tipos, que es la cuantitativa y la cualitativa. En cuanto a la cuantitativa, como resultado va a tener un valor numérico y puede ser continua o discontinua. En el caso de que sea continua, estas toman un valor pero dentro de un determinado rango, y en el caso de la discontinua solo toman valores enteros. En el caso de la variable cualitativa,
Como su nombre lo dice, son variables que van a expresar cualidad. Y aquí tenemos dos tipos, ¿no? La nominal, que son respuestas que no tienen un orden o un nivel, y la ordinal, las cuales sí tienen un orden lógico. Luego tenemos el tamaño de muestra. Aquí podemos ver la fórmula que hemos aplicado para hallar el tamaño de muestra para nuestro estudio. Y como variables tenemos el nivel de confianza, que lo hemos aproximado a un 95%, que va a ser esto equivalente a 1,96. Luego tenemos el margen de error, que es del 5%, que va a equivaler a 0,05. Luego tenemos la proporción esperada, que va a ser equivalente a 0,5. Y luego el tamaño de la población, que es igual a 150.000. Luego, aplicando la fórmula y reemplazando con las variables que ya he mencionado anteriormente, hemos obtenido un resultado de 383,17, el cual va a ser redondeado aproximadamente a 384 personas. Bueno, a continuación, eh, le paso la palabra a mi compañero para que continúe con la exposición. Buenas, yo les voy a hablar sobre lo que son las tablas estadísticas y los gráficos. Bien, las tablas estadísticas las vamos a basar en nuestras variables. Como primer variable tenemos la pregunta de ¿cuál es su medio de transporte principal? Aquí podemos notar que la mayoría de estudiantes opta por el transporte público y tenemos nuestro gráfico que lo representa. Luego tenemos la segunda pregunta que dice ¿por qué elige este medio de transporte? Como podemos notar también, la mayoría lo escoge por el costo. Luego tenemos como tercera pregunta, ¿cuántos días a la semana utiliza el medio de transporte? Como cuarta pregunta tenemos con qué frecuencia utiliza el medio de transporte en una semana típica. Como podemos notar en el gráfico, el que tiene mayor cantidad de votos o preferencia es entre 3 a 5 días. Luego tenemos cuántos minutos tarda en llegar a su destino. Y vemos que la mayor cantidad se la lleva de 10 a 20 minutos. Luego tenemos cómo calificaría la seguridad de su medio de transporte. Y aquí podemos notar que la mayoría dice que es seguro. Luego tenemos cuál es el principal inconveniente que encuentra en su medio de transporte habitual. Y muchos dicen que el costo, ¿no? Como podemos notar en el gráfico. Continuando tenemos la siguiente pregunta. ¿Cuántos medios de transporte diferentes utiliza en un día típico? Según nuestra tabla de frecuencia en base a nuestra encuesta podemos notar que muchos dicen que 2 veces. Luego tenemos ¿cuánto dinero gasta semanalmente en transporte? Bueno, según podemos notar aquí en nuestro gráfico, en el intervalo de 10 a 25 es el que tiene más cantidad de votos. A continuación le voy a pasar a mi compañera que les va a hablar acerca de las medidas de tendencia central y dispersión. A continuación seguiré con la exposición. A mí me tocó acerca de la media de tendencia central y dispersión. La media de tendencia central, hablaremos primero de la media. La media es el valor de promedio de gastos semanales en transportes y se calcula haciendo el cociente entre la suma total de gastos y el número de estudiantes encuestados. Haciendo la fórmula ya mostrada, se obtiene un promedio de que los estudiantes gastan semanalmente en la universidad en transporte de 15.2214 soles. La mediana es el valor central que divide los datos de tiempo de desplazamiento en dos partes iguales. Tal como igual se menciona la fórmula, la mediana nos da, con los datos ya establecidos, nos da 46.8. La moda es el valor más frecuente en el tipo de transporte elegido. En este caso sería el F sub I, que es 150. Entonces, la moda, como ya los datos obtenidos, nos da que el valor más frecuente es de 13.5. La medida de dispersión, varianza, es la medida que refleja la dispersión de los datos de gastos semanales con respecto a la media. La desviación estándar. La desviación estándar es el indicador de la variabilidad de los datos alrededor de la media. El coeficiente de la variabilidad es la relación de la desviación estándar y la media, expresada en porcentajes para comparar la variabilidad. También como se muestra la varianza, que nos obtiene un 43.99, y la desviación estándar, que es 6.63. Ahora hablaré de la distribución muestral. La distribución muestral para la media, con varianza conocida, es basada en la distribución normal estándar, aplicable a muestras grandes, mientras que con varianza desconocida utiliza la distribución de t-students, que es para estimaciones más precisas en muestras pequeñas. La distribución para la diferencia de medias es, con varianza conocida, permite comparar medias poblacionales bajo el supuesto de varianzas iguales. Con varianzas desconocidas iguales se emplea cuando no se conoce la varianza, pero se asume igualdad entre las poblaciones. Y con varianzas desconocidas diferentes se utiliza cuando la varianza de la población son distintas.
La distribución para la proporción determina la probabilidad de que una proporción muestral se acerque al parámetro poblacional. Y la distribución para las diferencias de proporciones estima la probabilidad de que las diferencias de proporciones muestrales reflejan diferentes reales en la población. Por ejemplo, se desea estudiar una muestra de 200 personas, este es un ejemplo solamente, para saber la proporción de ellas para usar transporte público, sabiendo que la proporción de la población es 75%. ¿Cuál es la probabilidad que la proporción sea menor al 40%? Entonces, con la fórmula de proporción vamos a hacer que sea menor a 0.40, ¿no? Dado la fórmula, obtenemos de que hay una probabilidad de 0.097. Eso quiere decir que la probabilidad de que la proporción sea menor al 40% es aproximadamente 0.097. Ahora hablaremos de los intervalos de confianza. Vamos a hablar de algunos de estos intervalos. El primero que hablaremos es del intervalo de confianza para la media de una población con varianza poblacional conocida. En esta fórmula nos dan la media, que es 15.2214, que ya ha sido calculada anteriormente, el número de población, que es 384, la desviación estándar, que es 6.63, y además nos da el intervalo de confianza, pues, ¿no? Que debemos calcular, que nos da, nos da el valor de 95%, pero tenemos que calcular el nivel de confianza. Como les comenté anteriormente, primero hacer la fórmula para determinar el nivel de confianza, el cual nos da 1.96, y con ese valor vamos a reemplazar y calcular, y así nos da el intervalo de confianza, el cual, sustituyendo tanto la media, desviación estándar y la cantidad de alumnos que fueron encuestados, nos da que con un nivel de confianza del 95%, la inversión semanal media en soles que realizan los estudiantes universitarios para transportarse a la universidad se encuentra entre 14.5582 y 15.8845 soles. El intervalo de confianza para las medias de dos poblaciones con varianza de población conocida. Este es un cálculo estadístico de intervalo de confianza para la diferencia de medias, que nos ayuda a realizar una estimación y comparar datos en base al uso de medias muestrales de dos variables aleatorias de un problemático. En este caso nos daría dos tipos de datos, pues, ¿no? Porque son dos poblaciones. Así que nos dan tanto la media de las dos poblaciones, nos dan el número de las dos poblaciones y la desviación estándar elevado al cuadrado también de las dos poblaciones. Primero, al igual que la anterior, se debe calcular el nivel de confianza, que nos están dando de 95%. Entonces, al igual que la anterior, el nivel de confianza sería 1.96. Reemplazando y calculando, esta fórmula es muy parecida a la anterior, pero es con un intervalo de dos tipos de poblaciones. En el de calculando, como nos muestra en la imagen, nos da que con un nivel de confianza del 95% se puede concluir que hay una diferencia significativa en el tiempo usado en el transporte público para ambos grupos, ya que se encuentran entre 6.372 y 8.987. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Rubén Dioses. En este caso me toca responder el capítulo 3. Prueba de hipótesis estadísticas y análisis de resultados. Primero es consejo vamos a dar que la prueba de hipótesis estadísticas permiten tomar decisiones basadas en evidencia muestral respecto a las características de una población. En este capítulo se desarrollarán diferentes pruebas aplicadas a los datos recopilados para evaluar la relación entre las variables estudiadas. Como primer punto tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza conocida. En este caso se va a evaluar si el gasto promedio semanal en transporte de los estudiantes es mayor a 16 soles, considerando una varianza poblacional conocida de 43.99 soles cuadrados. Como datos tenemos la media muestral, que es de 15.22 soles, la varianza, que es de 43.99 soles cuadrados, y el nivel de significancia es de 0.05. Como primer procedimiento vamos a formular las hipótesis. La hipótesis nula es menor o igual a 16 y la hipótesis alternativa es mayor a 16. ¿No? Como siguiente paso vamos a calcular la estadística Z, que en este caso nos da un resultado del menos 2.3045. ¿Qué quiere decir? Que no se rechaza la hipótesis nula. Como un nivel de significancia del 5%, se puede decir que el gasto promedio semanal en transporte de los estudiantes no ha aumentado a 16 soles. ¿No? Como podemos ver acá, eso quiere decir que el valor calculado indica que no hay suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula. Ahora, como segundo punto tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la media con varianza desconocida. Aquí vamos a determinar si el tiempo promedio de desplazamiento supera los 30 minutos utilizando la distribución de estudio. Como datos tenemos la media muestral, que es de 26.43, la desviación estándar, que es de 40.18 minutos, el nivel de significancia, que es de 0.05, y el tamaño de muestra es de 192. En este caso el procedimiento es similar
al caso anterior con la varianza conocida, ajustando simplemente el estadístico según la varianza muestra. Ahora, como tercer punto, tenemos prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de medias con varianza conocida. En este caso, vamos a comparar el tiempo de desplazamiento entre estudiantes que usan transporte público y privado. Como primer dato, tenemos que la media del grupo 1, que en este caso son dos grupos, el de grupo 1 es de 26,43 minutos. La media del grupo 2 viene a ser 18,75. La varianza del grupo 1 viene a ser 40,18, la varianza del grupo 2, que viene a ser 45,32, y como nivel de significancia tenemos un 0,05. En este caso, el procedimiento va a ser que vamos a usar el estadístico Z para probar la diferencia entre las medias, ¿no? Ahora tenemos la prueba de hipótesis estadística para la diferencia de medias con varianza desconocida iguales. Vamos a evaluar si el gasto promedio semanal en transporte es similar entre dos grupos de estudiantes que usan diferentes tipos de transportes. En este caso, los datos que tenemos son las varianzas estimadas iguales y la aplicación de la distribución. Ahora, en la prueba de hipótesis de estadística para la diferencia de medias con varianza desconocida diferente, vamos a comparar los niveles de satisfacción promedio entre dos grupos. ¿Qué quiere decir? Que los datos que tenemos es los niveles de satisfacción de ambos grupos con varianzas diferentes y el uso de estadísticos ajustados. Como otro punto tenemos la prueba de hipótesis estadísticas para la proporción. Quiere decir que vamos a verificar en este caso si más del 40% de los estudiantes utilizan un transporte público. Como datos tenemos la proporción observada, ¿no? Que es de 0,3620, la proporción poblacional que es 0,4100, tamaño de la muestra en este caso es de 384 y el nivel de significancia es de 0,05. En este caso el procedimiento es que primero formulamos las hipótesis, de ahí calculamos el estadístico Z y como tercer punto vamos a comparar el nivel de significancia. Ahora tenemos como prueba de hipótesis estadísticas para la diferencia de proporciones. ¿Qué quiere decir aquí? Que vamos a comparar las proporciones de estudiantes satisfechos entre dos grupos. En el primer grupo tenemos como datos que la proporción del grupo 1 es de 0,3021 y la proporción del grupo 2 es de 0,421. Y el tamaño de la muestra que tenemos por cada grupo es de 192 estudiantes, ¿no? Como procedimiento tenemos que usar la distribución Z para hallar la diferencia de proporciones. Bueno, eso sería todo por mi parte. Le doy pase a mi compañero para que siga con la prueba de... ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Matías García. Voy a empezar con la introducción de las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas son herramientas estadísticas diseñadas para las situaciones en las que los datos no cumplen con los supuestos de normalidad, las variables de intereses son ordinales o categóricas. Estas pruebas son útiles porque permiten comparar grupos o evaluar relaciones sin necesidad de asumir distribuciones específicas de los datos. En este capítulo se incluyen tres no paramétricas principales. Una de ellas es Mann-Whitney-U, que se utiliza para comparar dos grupos independientes, evaluando si sus distribuciones son similares. También tenemos la Kruskal-Wallis, la cual es ideal para comparar más de dos grupos independientes, ya que esta es una extensión de la prueba Mann-Whitney-U. Al igual que también tenemos la Wilcoxon, que es diseñada para comparar dos datos relacionados con mediaciones antes y después de un evento. Ahora, para esto tenemos aplicaciones prácticas y también ejercicios resueltos. El ejercicio 1, el cual es con la prueba de Kruskal-Wallis, que se evaluó la satisfacción de los estudiantes con tres medios de transporte: transporte público, bicicleta y taxi, de la escala del 1 al 5. En los datos tenemos grupo 1, que es el transporte público. Las calificaciones son 3, 4, 3, 2. Para el grupo 2, el cual es bicicleta, tenemos 5, 4, 4, 5, 5. Para el grupo 3, el cual es de taxis, tenemos las calificaciones de 3, 2, 4, 3, 2. Para el método, los datos se combinaron y ordenaron. Se asignaron rangos a los valores y se calculó la suma de rangos para cada grupo. El estadístico H fue calculado y comparado con un valor crítico para determinar si existían diferencias significativas. En conclusión, no hubo diferencias significativas en la satisfacción entre los tres grupos de transporte. Para la prueba 2, la de Wilcoxon, se analizó la satisfacción de los estudiantes con el transporte antes y después de una mejora en la infraestructura. Los datos que tenemos: calificación de satisfacción antes. Las calificaciones son 3, 4, 2, 3, 4, 5. Para la calificación del después, 4, 5, 3, 3, 5, 5. Ahora, para el método, se calcularon las diferencias entre las calificaciones después y antes. Se ordenaron las diferencias absolutas asignando rangos. Se sumaron los datos positivos y los negativos y tomando el menor de los dos. Se comparó el estadístico con un valor crítico. Ahora, en conclusión, hubo un aumento significativo en la satisfacción tras la mejora de la infraestructura. Ahora, para el análisis de los resultados, tenemos tablas con los siguientes datos, en las cuales 1. La comparación de los medios de transporte. Para el grupo 1, el transporte público. Proporción de estudiantes, los cuales usan este medio de entre un 0,302 y, bueno, con el transporte privado, la cual su proporción es del 0,421. En conclusión, el transporte público es menos utilizado que el privado. Ahora, para las pruebas de varianza, tenemos un ejemplo, cuál es determinar si la variabilidad del tiempo de desplazamiento supera a un nivel específico utilizando la distribución chi cuadrado.
Los resultados de estas pruebas paramétricas de estas pruebas paramétricas y no paramétricas son el uso combinado para evaluar variables continuas y categóricas, evidencia para decisiones relacionadas con transporte, infraestructura y niveles de satisfacción. Conclusión. Este capítulo se han aplicado tanto pruebas estadísticas paramétricas como no paramétricas para responder preguntas clave de investigación. Estas pruebas nos permitieron la identificación de diferencias entre los grupos de estudiantes según su medio de transporte, al igual que, el uso de estas herramientas estadísticas proporciona un marco sólido para el análisis de datos y la toma de decisiones, fundamentadas en diversos contextos educativos y sociales. Gracias. En este momento hablaremos sobre el análisis de regresión lineal y múltiple. Nos dice que el análisis de regresión es una técnica estadística utilizada para modelar y analizar relaciones entre dichas variables. En este capítulo vamos a desarrollar los modelos de regresión lineal simple y múltiple aplicados a los datos obtenidos en nuestro estudio. ¿Cuál es nuestro estudio? Nuestro estudio es una encuesta que nosotros hemos realizado. Antes de todo, vamos a hablar sobre qué es la regresión simple, su definición como tal. La definición de esto nos dice que es un modelo que explica la relación entre una variable dependiente y una variable dependiente. En este caso, la variable dependiente va a ser el rendimiento académico y la variable independiente va a ser el tiempo de desplazamiento. En la ecuación, donde nuestra variable dependiente va a ser variable dependiente, independiente, el intercepto pendiente del modelo y nuestro término de error. ¿Cuáles van a ser nuestros resultados del modelo? El tiempo de desplazamiento como predictor del rendimiento académico, nuestro coeficiente de correlación, el cual va a medir la proporción de variabilidad explicada por el modelo. En el tiempo de desplazamiento tenemos los minutos y en el rendimiento académico la calificación. Dentro de nuestra tabla de datos tenemos que para 10 minutos la tabla de clasificación es 85, para 15 minutos 78, para 20 minutos 74, para 25 68, para 30 65, para 35 60 y para 40 55. Nuestro tiempo de uso va a ser de acuerdo al rendimiento académico. En el tiempo de uso va a ser X y el rendimiento va a ser Y. ¿A qué nos referimos con eso? El tiempo de desplazamiento es 10, el rendimiento académico va a ser 85, X por Y es 850 y así sucesivamente. Dentro de nuestra ecuación ya desarrollada tenemos que B1 es cuando el tiempo de uso de transporte demore 1 minuto, el porcentaje de eficiencia va a disminuir en un 0.96%, y B0, que es nuestra otra ecuación, es cuando el tiempo de uso de transporte sea 0 y la eficiencia será de 92.78. En este caso, Y va a ser igual a 92.78 más menos 0.96x, que x es igual a 18 minutos, Y será igual a 75.42%. ¿Cuál es la regresión lineal múltiple? Definición tenemos que es la extensión del modelo lineal para incluir múltiples variables independientes dentro de las variables dependientes. ¿Cuál va a ser el resultado del modelo? Va a ser la relación entre el rendimiento académico y los factores como tiempo, desplazamiento, costo, transporte y satisfacción sobre el transporte, y también la significancia estadística de cada variable predictoria, la cual evaluará con el valor de P. Nuestra interpretación de los resultados se va a basar en las variables de tiempo, de desplazamiento y satisfacción en el transporte que resultaron ser predictores significativos del rendimiento académico, el modelo de regresión múltiple, el cual explicó un 65% de la variabilidad observada en el rendimiento académico, indicando una buena capacidad explicativa. Bien, acá tenemos también nuestras tablas, donde está detallado todo eso. Como conclusiones y recomendaciones, basándonos a todo nuestro proceso, tenemos el cual existe una relación estadísticamente significativa entre los medios de transporte utilizados por los estudiantes y su rendimiento académico. Como segunda conclusión general, tenemos el tiempo de desplazamiento y el costo de transporte de manera negativa en la percepción del bienestar y calidad de vida de los estudiantes. También tenemos que las variables de satisfacción con el transporte y tiempo de desplazamiento son factores claves para comprender los retos de movilidad estudiantil. Dentro del impacto que va a tener el transporte en el rendimiento académico, nos damos cuenta que se ha demostrado que el tiempo de desplazamiento y la elección del medio de transporte tienen un impacto significativo en el rendimiento académico de los estudiantes, los cuales con tiempos de desplazamiento más largos tienden a tener un menor rendimiento académico. ¿Cuál va a ser la relación entre el costo y calidad de vida? Que el costo de transporte es un factor relevante que afecta a la economía personal de los estudiantes, incluyendo en su percepción de bienestar y calidad de vida. La satisfacción con el medio de transporte también es elegido también como un impacto notable en la percepción del bienestar de los estudiantes. Los estudiantes que están satisfechos con su elección de transporte reportan una mayor calidad de vida. Y las diferencias significativas entre grupos es que los análisis de regresión y las pruebas de hipótesis nos han mostrado diferencias significativas en las medidas de gastos y tiempos de transporte entre estudiantes que usan diferentes medios de transporte.
Y como último punto, ¿cuáles son las recomendaciones de nuestro informe? Para las instituciones, implementar programas de transporte más accesibles y económicos para los estudiantes. También está el promover el uso de transporte sostenible como bicicletas o sistemas compartidos. ¿Cuál es la recomendación para los estudiantes? Es optimizar sus horarios para reducir el impacto del tiempo de desplazamiento y sobre todo elegir medios de transporte que ofrezcan un equilibrio entre costo y comodidad. Para las políticas públicas, diseñar estrategias de movilidad que reduzcan las brechas en el acceso a transporte para estudiantes universitarios. También otras recomendaciones son mejorar el acceso y disponibilidad de transporte en cuanto a la universidad para poder implementar programas de transporte accesible y subsidiario para los estudiantes, especialmente aquellos que enfrentan largos tiempos de desplazamiento. Otro punto es fomentar la sostenibilidad. ¿A qué nos basamos con eso? A promover el uso de medios de transporte sostenibles como bicicletas o incluso caminatas, que no solamente van a mejorar la calidad de vida y la salud de los estudiantes, sino que van a reducir también el impacto ambiental. También tenemos recomendaciones sobre optimizar la elección del transporte, que esto es en cuanto para los estudiantes. El optimizar la elección de transporte se basa en elegir el medio de transporte que ofrezca un equilibrio tanto entre costo, tiempo de desplazamiento y comodidad. Y educación del tiempo, que se basa en considerar el tiempo de desplazamiento como un factor importante en la planificación de la agenda académica y actividades personales. Eso sería en cuanto a los estudiantes. Y para terminar y finalizar con esto, para las políticas públicas también sería desarrollar el desarrollo de infraestructuras de transporte, que sería invertir en la mejora de la infraestructura de transporte cerca de las universidades para poder reducir los tiempos de desplazamiento. Y última recomendación, el programa de incentivos, que significaría ofrecer incentivos para el uso de transporte compartido o público, el cual ayudaría a disminuir los costos individuales y mejorar la movilidad. Eso sería todo en cuanto a conclusiones y recomendaciones.